Ok, familia, les doy la bienvenida a este super curso de impresión 3D gratuito que estoy creando para ustedes. Esta serie de vídeos quiero que se conviertan en algo así como la referencia básica para todos aquellos que se están introduciendo en este mundillo de la impresión 3D. Y voy a intentar ir respondiendo a todas esas preguntas que se repiten una y otra vez en los foros y cuando uno intenta comprarse o adentrarse en el mundillo de la impresión. Les recuerdo que no es obligatorio, pero sí muy recomendable que se descarguen el diccionario de impresión 3D que he recopilado para ustedes, en donde encontrarán todos los términos más técnicos que van a necesitar para entender perfectamente este curso. El enlace al diccionario se lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Y vamos a empezar con una pregunta que se suele ver esporádicamente en los foros de internet sobre impresión 3D. Y es la siguiente. Sí, ya lo ven. ¿Qué impresora me compro? Para responder a esta pregunta vamos a utilizar un símil, y es la compra de un coche. Vamos a suponer que te quieres comprar un nuevo automóvil y el dinero no es un problema. De toda la vida te han gustado los superdeportivos y dices, bueno, pues adelante, me compro un Maserati, el coche más tocho que te puedas imaginar. Pero resulta que en tu día a día llevas los niños al colegio, tienes que ir a hacer la compra y demás cosas de diario. O vamos a poner otro ejemplo. Eres una persona a la que le gusta ir a la playa, hacer surf, irte de acampada y decides comprarte una super caravana de todo lujo y con todos los extras. Pero a diario la necesitas para ir a tu trabajo de diario, en el que tienes que ir a una oficina que se encuentra en el mismo centro de una gran ciudad. Como ven, la cuestión no es cuál es la mejor, sino cuál es la que necesitas. Y con las impresoras pasa lo mismo. Y es que si por ejemplo te compras la mejor impresora de resina del mercado, pero te vas a dedicar a imprimir cosplays para personas de 1,80 m, una de dos, o hay algo que se me escapa, o vas a tener que buscar un sitio donde tus riñones coticen al alza. Como siempre en estos vídeos me voy a enfocar un poco en el usuario doméstico, y es por eso que me voy a centrar en las decisiones que tienes que tomar cuando vas a comprar una impresora doméstica o de escritorio, ¿vale? No me voy a ir a las grandes marcas. Y lo primero que vamos a hacer para intentar cuestionarnos qué necesitamos y cuál va a ser nuestra impresora ideal es la división en las dos familias que están dominando el mercado hoy en día. Por un lado están las impresoras de resina y por otro lado están las impresoras FDM. Como ya he explicado en otros vídeos, la impresora de resina es aquella que utiliza un baño que se llena de una resina que viene en estado líquido y que al aplicarle un haz de luz, esta resina se va solidificando. A medida que va subiendo la cama, se va formando la pieza en 3 dimensiones. Y este tipo de impresoras nos da esa imagen curiosa en la que todas las piezas salen boca abajo. Su oponente son las impresoras FDM. Fueron las primeras en llegar al mercado y las que han hecho que esta tecnología sea un poco más democrática, que llegue a todos y que abaraten muchísimo sus costes. Por eso es la más extendida y de la que más horquilla de precios tenemos. Estas impresoras, como ya saben, trabajan depositando filamento fundido sobre una superficie de impresión. A medida que se desplaza la cama o el cabezal, se va generando nuestra pieza en 3D. Una vez tenemos esto claro, vamos a empezar con lo que yo llamo algo así como un embudo de compra, porque vamos a ir de aspectos más generales a más concretos y de esta forma vamos a saber qué impresora es la que más se adecua al uso que le vamos a dar y cuál debemos comprar. El primer parámetro que vamos a considerar va a ser el de la precisión horizontal. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a imaginar que tenemos que hacer un dibujo, vamos a colorear la figura que estamos viendo ahora y para ello tenemos un rotulador gordo. Nosotros empezamos a rellenar y vemos que como el rotulador es muy gordo y no nos podemos salir, hay ciertas partes de la silueta que no podemos colorearlas y tenemos que recurrir a un rotulador más finito. Pues lo mismo pasa con las impresoras 3D. Tanto las de resina como las de FDM van a tener una limitación a la hora de la cantidad mínima que pueden depositar sobre la cama o que pueden solidificar. En este caso es un factor en el que suele ganar la impresora de resina. ¿Por qué? Su funcionamiento se basa en un haz de luz y el haz de luz suele ser más pequeñito que la boquilla de una FDM. En las FDM normales
La boquilla suele tener, aunque existen en el mercado boquillas de hasta 0,15 funcionales, lo estándar suele ser 0,4 y ese es el ancho mínimo que vamos a poder extraer de material. De la mano de la precisión horizontal va la precisión vertical, y es que normalmente en las impresoras de resina, como trabajamos con tanta precisión y en piezas un poco más pequeñas, la altura de capa también suele ir acorde y nos permiten alturas de capa de varias micras, están en torno a 50, 60 micras, mientras que en la impresión FDM, como hay factores de movimiento que no controlamos bien, suelen tener un límite de altura de capa un poquito más alto, aunque yo he impreso a 100 micras y no he tenido problemas. Sin embargo, en un uso diario normal, la FDM suelo trabajarla a 0,2 como mucho. Esto hace que el resultado final de las piezas sea diferente al de la resina y nos dan las diferencias de calidades que podemos ver ahora mismo. El segundo parámetro que vamos a tener en cuenta es el volumen de impresión. A los que tengan el diccionario ya lo sabrán, pero les voy a hacer una explicación rápida. El volumen de impresión es la capacidad máxima de impresión que tienen nuestras impresoras. ¿Qué problema nos da esto? Si por ejemplo queremos hacer piezas muy grandes, nuestra impresora tiene unos límites y aunque podemos dividir el objeto que queremos imprimir en distintas partes, hay veces que nos vemos obligados a hacerlo en una sola pieza. En este factor tienen las de perder las impresoras de resina. Y es que normalmente las impresoras de resina suelen venir con volúmenes de impresión más pequeños, ya que debido a su precisión suelen utilizarse para finalidades un poco más concretas, ya sea joyería, odontología o por ejemplo figuritas. Por lo tanto, el ganador de este factor de impresión es la FDM. ¿Por qué? Porque normalmente estas impresoras son escalables, no le afecta tanto que la impresión sea más grande o más pequeña. Es mucho más fácil hacer una impresora mucho más grande, no tenemos tantos recorridos de láser como en una de resina por ejemplo, y normalmente el tamaño de la impresora suele ir bastante comedido acorde con el volumen de impresión. El tercer factor a tener en cuenta van a ser los materiales. Y aquí hay que hilar un poquito fino, ¿vale? Los materiales de resina cada vez hay más variedad, pero digamos que tienen un mercado diferente. Como se están utilizando gracias a su precisión para ciertos sectores médicos y de joyería y demás, pues cada vez son más las resinas que no intentan imitar otros materiales, sino que se utilizan para, por ejemplo, el casteo o para odontología, para ser utilizados directamente de forma biocompatible. Entonces, digamos que hay una variedad de materiales relativamente grande, pero no tan completa como en la FDM. Además, también hay que tener en cuenta el precio de las resinas. Estamos hablando de que 1 litro de resina, que da para bastante dependiendo de lo que vayas a hacer, puede estar en torno a los 200 euros, 150 euros, mientras que 1 kilo de filamento de FDM puede estar en torno a los 20 euros si hablamos de PLA. En el otro lado, como siempre, tenemos las FDM, en las cuales su funcionamiento es muy simple y prácticamente todo lo que pueda fundir y empujar a través del extrusor va a ser material imprimible. Por lo tanto, la cantidad de materiales que tenemos a nuestra disposición y el abanico de cosas que podemos comprar es muy amplio. Es por esto que todas esas tecnologías de filamentos conductivos, filamentos con colores especiales, filamentos con acabados, filamentos con antimosquitos, todo este tipo de cosas se suelen desarrollar para impresión FDM. Por lo tanto, si quieres una impresora lo más versátil posible, va ganando en este caso la impresión FDM. Vamos ahora con el cuarto factor que vamos a tener en cuenta a la hora de elegir nuestra impresora, y muchas veces suele ser el más decisivo a la hora de comprarla, y es el precio. Aquí hay que hacer un alto en el camino y entender que las tecnologías de resina son bastante más complejas y entonces no se puede derivar tanto al mundo maker, por así decirlo, a fabricarnos nuestras propias impresoras y demás. Por lo tanto, suelen ser impresoras un poco más plug and play y más cerradas. Esto conlleva que normalmente estas impresoras, la más barata que he encontrado ha sido a partir de 2.000 euros y ya de ahí podemos subir hasta lo que queramos pagar. Por contra, las impresoras FDM son tecnologías mucho más básicas y controlables, lo cual hace que esté más adentrada en el mundo maker y que, como podemos añadirle a posteriori características a la impresora,
nos permite comprar impresoras muy baratas que después vamos a ir vitaminando. Por ejemplo, podemos comprar una Ender 3 por 150 euros y después meterle un detector de fin de filamento, un nivelador de cama e ir mejorando la impresora a medida que nosotros también vamos mejorando. También he de decir que en impresión FDM no son todo impresoras chinas de 150 euros. Nos podemos encontrar impresoras que van más enfocadas a no quiero saber cómo funciona, pero quiero imprimir en 3D. Nos encontramos casos como la Ultimaker, que son impresoras de 3, 4, 5 mil euros, dependiendo de dónde lo compres, pero que son simplemente llegan a casa, las enchufas y empiezas a imprimir. Ya se traen su propia configuración para los laminadores más comunes y tú solamente tienes que seleccionar qué pieza quieres imprimir, laminas e imprimes. Esto facilita mucho la cosa, pero claro, esto hace que la impresión sea mucho más fácil. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta siempre una balanza en nuestra cabeza en la que a más barata la impresora, más tiempo vamos a tener que dedicarle nosotros a que funcione bien. Pero podemos pagar y que funcione bien a la primera. Ya eso depende de cada uno de nosotros. Así que teniendo en cuenta estos 4 factores, vamos a ir haciendo un barrido rápido por este embudo y voy a dar mis recomendaciones particulares de qué uso le daría a cada tipo de impresoras y cuáles compraría en cada caso. Y vamos a poner diferentes perfiles. Bien, si por ejemplo eres una persona que se está interesando por esto de impresión 3D a nivel amateur, para hacer cositas en casa, y crees que tus impresiones van a ser algo más de gran volumen, de diferentes colores, que puedas trabajar con ellos fácilmente, que por ejemplo vayan a ser macetas que van a estar al sol, o cosas con necesidades funcionales muy concretas, pues en este caso yo me iría por una FDM. Como eres amateur y digamos que esto lo vas a hacer a nivel de hobby, elegiría una impresora baratita, algo tipo Ender 3, Ender 5, algo asequible y que con la que tú vas a poder aprender y mejorar a medida que tú aprendes. De esta forma vas a poder utilizar esa impresora para muchísimas cosas, que imprimir incluso cosas que ahora mismo no te imaginas y que en un futuro seguro que van a ser cosas básicas, y controlar todos los parámetros de esta impresión 3D. Seguro que siendo uno de esos has llegado a este vídeo. Otro perfil que se me ocurre es algo más profesional. Digamos que, por ejemplo, eres un arquitecto, trabajas en tu estudio de arquitectura y se ha puesto de moda enseñar esas maquetas preciosas impresas en 3D. Y dices, bueno, me voy a comprar una impresora. ¿Qué hago? ¿Me compro un Ender 3 porque son 150 euros y ya con eso voy imprimiendo? Pues no. En este caso, tu tiempo es oro y lo vas a dedicar a algo profesional. Entonces, a lo mejor no te puedes permitir esa curva de aprendizaje que te va a gastar mucho tiempo y eso es dinero. Por lo tanto, tendrás que invertir en una impresora más plug and play, como pueden ser las Ultimaker, que te gastas un dineral, te gastas varios miles, pero la impresora llega a tu casa, la enchufas, tiene ya sus perfiles para los laminadores preparados y en cuestión de 10 minutos, 20 minutos, vas a poder tener tu impresora imprimiendo casi sabiendo que va a salir bien a la primera. Ahora vamos al otro lado, a la otra familia, las impresoras de resina. Personas que podrían tener como objetivo comprar una impresora de este tipo. Pues por ejemplo, si eres wargamer, te dedicas a imprimir maquetitas con figuritas muy pequeñas, con gran detalle. En este caso, sí o sí, una impresora de resina. Vas a sacar figuras casi como si fuesen compradas. Otro caso, odontología. Bueno, tienes tu clínica odontológica y vas a empezar a dar ese valor añadido a tu clínica ofreciendo ciertas cosas impresas en 3D. El hecho de que las impresoras de resina tengan tanta precisión hacen también que las capas no se noten tanto o casi sean imperceptibles. Por lo tanto, facilitan su compatibilidad biológica. Y esto hace que los dentistas, los odontólogos, sean otro cliente casi ad hoc de este tipo de impresoras. Con esto creo que ya les he enseñado los factores claves y necesarios para elegir por ustedes mismos la impresora perfecta para ustedes. Si aún así sigues teniendo dudas, recuerda que puedes preguntarme en jogarcia.es/consultas o puedes dejar en los comentarios de este vídeo cualquier duda que tengas. Con esto ya terminamos por hoy, así que suscríbanse al canal y sigan por la senda de la impresión perfecta.